Sí, presidente, muchas gracias. Brevemente, obviamente sumarnos al repudio de las declaraciones absolutamente fuera de tiempo, de lugar, con un desprecio absoluto por la memoria histórica y por el sufrimiento del pueblo argentino, de este concejal de la ciudad de Cañada de Gómez, y por la lucha de las generaciones estudiantiles y de los jóvenes que hoy nos permiten gozar de derechos que seguramente también al concejal le han permitido gozar de derechos, gracias a esa lucha y a esos jóvenes que dejaron su vida para que hoy podamos tener esos derechos y esas reivindicaciones. Solamente una aclaración, no lo puedo dejar de hacer respecto a lo que decía recién la diputada Bruera. Eh, Voy a ser breve, pero insisto, no podía dejar de decirlo respecto a las consideraciones que se hacían a la hora de la evaluación de la política de derechos humanos del doctor Alfonsín. Creo que todo debe ser puesto en su contexto. Y poner en su contexto implica hacer un reconocimiento político a un pueblo y un presidente que supo expresar a ese pueblo y que logró llevar adelante una instancia única en la historia de la humanidad, que fue el juicio de las juntas militares. No hubo en la historia de la humanidad un juicio de tales características. No fue el juicio de los coroneles, tampoco fue el juicio de Nuremberg, donde las características que llevaron a ese juicio fueron diferentes. Acá fue la propia justicia argentina la que se encargó de juzgar a los verdugos de su pueblo. Pero además, en un contexto de muchas dificultades. Como se dice comúnmente, fueron a cazar leones a la selva, no a leones enjaulados. Con el acompañamiento de no muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras, diciendo que lo que se hizo era poco. Muchos de los que hoy dicen que lo que se hizo era poco, en ese momento decían que no se podía hacer nada. Y acompañaron ciegamente la amnistía militar. Y la proponían en campaña electoral. Y se negaron a integrar la CONADEP. Y ahora dicen que se hizo poco. Los que decían que no se podía hacer nada. En función de eso, de ese reconocimiento, y por eso pedí la palabra, porque lo que se dice acá queda para la historia, porque queda registrado, no podía dejar pasar las consideraciones vertidas recientemente y dejar esta aclaración. Seguramente a algunos les parecerá poco o insuficiente lo que se logró hacer durante el gobierno del presidente Alfonsín. Si hubiera sido fácil, lo hubieran hecho otros. Si hubiera sido fácil, no hubiera habido de parte del PJ apoyo a la amnistía militar, negativa a integrar la CONADEP e indultos en los 90 a los mismos que habían sido condenados por el juicio de la Junta Militar. Muchas gracias.